En esta tercera sección vamos a comentar sobre las palabras. Hemos hablado un poco de Francisco, el hombre, hemos hablado de sus gestos, ahora queremos referirnos a sus palabras. Clave que tengamos presente en este momento aquello de que tiene una especie de obsesión por las periferias existenciales. Es decir, ¿cómo hacemos para conectar con aquellos que no? ¿Que no qué? Que no les interesa, que no han podido llegar, a los que no hemos podido llegar, los que son excluidos, marginados, olvidados, desatendidos. Y eso, que ya está presente, por supuesto, en los gestos, está también presente en las palabras. Debe haber algo que se pueda hacer. Acuérdate lo que decíamos del discernimiento jesuítico. No es simplemente el saber de dónde vienen las cosas, es también saber para dónde van o hacia dónde pueden ir. Entonces, cuando se habla de que no es un profesor y de que no es formal, estamos diciendo que no debemos esperar de Francisco que sea simplemente un continuador o un repetidor de lo que ya se ha dicho. Y aquí tengo que saltar a lo que puse como último punto. Su preocupación no es cambiar la doctrina. Y esta es la respuesta que tenemos que darle a todos aquellos, llámense de izquierda, de derecha, de delante, de atrás, de progresía o de integrismo. Todos aquellos que tengan o esa preocupación o esa falsa esperanza, hay que decirles, mira, por ahí no va el Papa. La manera humilde como Jorge Mario Bergoglio declara que él no quiere cambiar la doctrina es diciendo, yo soy hijo de la Iglesia. O también diciendo, ya la Iglesia se ha pronunciado sobre eso. O también diciendo, el catecismo lo explica muy bien. Son palabras humildes. Y son palabras con las que está diciendo, yo no quiero perpetuar una discusión doctrinal. Yo quiero conectar con el ser humano. Pero claro, esto tiene un desafío. Porque si ese ser humano, por ejemplo, cree que se puede legalizar el aborto, o si ese ser humano está casado con otra persona del mismo sexo, o piensa casarse con otro del mismo sexo, o si ese ser humano considera que la Iglesia está completamente errada porque no permite que los divorciados vueltos a casar comulguen, entonces, ¿cómo es eso de conectar con la persona sabiendo que la doctrina no aprueba lo que la persona está haciendo? Si lo miramos bien, es exactamente el mismo drama de Jesucristo. Fíjate la manera como la carta a los Hebreos nos habla de Jesucristo. Nos dice por un lado, tal era el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inmaculado, alejado del número de los pecadores. Pero también nos dice, tal era el sacerdote que nos convenía, capaz de compadecerse porque él mismo está envuelto en debilidad. Y eso es realmente lo que tiene que ser un pontífice. Pontífice viene de puente. Tiene que ser puente, cercano en la misericordia y a la vez todo un desafío en cuanto a la conversión que propone y en cuanto a la santidad, que es meta finalmente para todos. Entonces, de lo que se trata, el gran desafío que tiene Francisco como persona, el Papa Francisco como persona, pero que es el gran desafío que tiene la Iglesia entera, es ¿cómo hacemos para acercarnos a las personas sin cambiar la doctrina y sin renunciar a ninguno de los dos polos? Porque de nuevo, es muy cómodo decir, mira, los musulmanes son una gente burda, torpe, violenta, equivocada desde siempre. A menos que llegue algún milagro, esa gente no tiene nada que ver conmigo. Que se presenten aquí cuando quieran bautizarse. Eso es cómodo. Y así para los demás. Es cómodo mirar a la persona que está en una situación de divorcio, de separación y decir, pues para ti realmente aquí no hay mucho. Aquí no hay mucho que se pueda hacer por ti.
Esperemos a ver que se te muera esa pareja que tienes y entonces volvemos a hablar. Esperemos a ver que se te pase esa necesidad afectiva que tienes, tú que estás viviendo tu drama de homosexualismo o lo que sea, y cuando tú entres por la moral, llegarás a Jesucristo. Ese es el orden que Bergoglio no admite. Primero Cristo, y desde la aceptación a Jesucristo se hace comprensible todo lo demás. Es un tremendo desafío, admitámoslo. Porque alguien puede pensar que si se pone el amor de Cristo por delante, con ese amor ya va automáticamente la aprobación de todo. Y no, el hecho de que yo te acepte como eres, no significa que te quedes como eres. Observemos lo que hace Cristo con sus apóstoles. Creo que es el ejemplo más claro. Miremos lo que sucede, por ejemplo, con Mateo. Admite a un publicano en su propia compañía. Quédate conmigo. Pero lo pone en camino. O sea que realmente la invitación de Francisco, si yo lo estoy entendiendo bien, es la misma invitación de Jesucristo, es poner a la gente en camino. Porque si no los ponemos en camino, les estamos diciendo, tú púdrete en tu pecado. Mientras no dejes tu pecado, no me interesa hablar contigo. Tú púdrete en tu idolatría, porque mientras no cambies tu idolatría, no me interesa hablar contigo. Eso no puede ser cristiano. Entonces lo que quiere Francisco es que nosotros encontremos caminos para ofrecer el sígueme de Jesús. Y el sígueme de Jesús es el sígueme a Mateo. Y la gente murmuraba, oye, pero ¿cómo se le ocurre a este? ¿Cómo se le ocurre sentarse a cenar con un publicano? Jesús no está diciendo que me voy a quedar cenando con los publicanos hasta que tenga 80 años de edad y me muera viejito. Está diciendo, esta es una cena con un publicano al cual estoy llamando a que se ponga en camino. Entonces las palabras de Francisco hay que mirarlas siempre como palabras en camino, palabras para poner en camino. Cuando él le dice, por ejemplo, al homosexual, ¿quién soy yo para juzgarlo?, también lo pone en camino. Y Francisco fue claro esa vez. Pero es que los medios de comunicación son terribles en esto. Francisco dijo, si un homosexual tiene buena voluntad y quiere convertirse y está luchando, ¿quién soy yo para juzgarlo? Esas condiciones anteriores se omiten completamente en los titulares de prensa. ¿Y qué significa que tenga buena voluntad y que esté luchando por convertirse? Que está en camino. Y esa es, y no puede ser otra, la postura cristiana. ¿Qué tengo yo para ofrecerle a la persona que ha abortado? Un camino, un camino. Por eso acuérdate cómo desde el primer día de su pontificado, de su primera audiencia pública, él dijo, vamos a caminar. Este es un camino. Entonces, en la entrevista esta famosa, tristemente famosa, porque me parece que ahí el Papa pecó un poco de ingenuidad, todo indica que ni siquiera se tomaron notas en esa entrevista, ni siquiera se grabó esa entrevista, y luego va el otro señor, el ateo el director de la República, a sacar en su diario lo que a él le pareció. Esas cosas sí son un poco ingenuas, me parece a mí, de parte de la Iglesia. Pero en fin, en esa conversación, incluso con la reseña tan dudosa de este ateo, fíjate una cosa muy interesante, que Francisco le dice, mire, usted dedíquese a hacer el bien, que ahí nos encontraremos. ¿Encontraremos qué es? Camino. El Papa no le ha dicho, usted quédese tranquilo como ateo, no, póngase a hacer el bien, busque hacer el bien y usted avanzará. Y en ese camino, eventualmente usted descubrirá cosas. Y es posible que en esas cosas encuentren en un momento dado la fe. Alguien puede decir, no, pero qué cosa qué propuesta tan exigua, qué propuesta tan pobre, tan pequeña para todo lo que hay que decirle a un ateo. Lo único que le dice es, póngase en camino siendo fiel a su conciencia. Pero mira, una cosa es dialogar con el ateísmo y otra cosa es dialogar con un ateo. Y yo por lo menos he tenido muchos diálogos con ateos, no con el ateísmo. Con el ateísmo tú puedes sacar un libro, como ese libro magnífico que sacó Hans Küng cuando estaba más cercano a la iglesia. Luego ese pobre se fue por unos caminos terribles.
Pero cuando Hans Küng estaba en plena comunión con la iglesia, sacó un libro magnífico sobre el ateísmo, de lo mejor que yo haya leído. ¿Existe Dios? Se llama. Buenísimo esa obra. Pero una cosa es dialogar con el ateísmo, que es un diálogo de ideas, donde se hacen grandes planteamientos, teorías, recuentos históricos. Y otra cosa es hablar con un ateo, con este ateo, con este ateo. A este ateo específico, ¿qué le propongo? Pues hombre, ponte en camino, estudia más la cosa. No te detengas, obra el bien. Y yo sigo orando por él. Eso es lo que uno en la práctica puede hacer por un ateo, dentro de un margen de tiempo. Si tú tienes el ateo que va a tu casa 2 veces a la semana durante 3 años, seguramente puedes hacer muchas más cosas. Pero si lo tienes por un momento, ¿qué le dices? Pues le muestras que Cristo ha llenado de sentido tu vida, y eso lo muestra Francisco. Le muestras que Cristo no es ningún ogro ni ningún enemigo de la ciencia ni de la razón humana, y eso lo muestra Francisco. Le muestras que Él tiene una conciencia y que tiene que hacer un camino con esa conciencia, y eso es lo que hace Francisco. Entonces nadie debe interpretar las palabras del Papa, sobre todo ese tipo de palabras dirigidas a personas específicas, como una doctrina general. Él no está hablando como un profesor que aborda, bueno, vamos a abordar la cuestión del ateísmo. El ateísmo en Occidente, 8 tomos. Ahí tenemos en mi convento una enciclopedia que debe andar también por aquí. 8 tomos sobre el ateísmo en Occidente. Una cosa es lo que hace un profesor y otra cosa es enfrentar a una persona atea. A esa persona atea, con el conocimiento que me da la enciclopedia de ateísmo, le puedo pues desarmar un poco sus objeciones, mostrarle benevolencia, quitarle un poco sus miedos, invitarlo a que avance, a que camine. Eso es Francisco, una invitación a que caminemos, a que no nos detengamos. Un problema que tienen las palabras de Francisco, el Papa Francisco, es que él no da contexto de muchas de las cosas que dice. Entonces dijo, por ejemplo, no podemos obsesionarnos con el tema del aborto. Ya algunos grupos pro vida dijeron, no, pues el Papa, bonito estímulo el que nos da el Papa, pues. Él no está diciendo que el aborto sea bueno, no está diciendo que haya que dejar de pelear por la vida, está diciendo, esa no es la única batalla. Y en muchos casos no es tampoco la primera batalla. Y eso me parece que es bueno recordárselo. Pero ¿cuáles son los grupos específicos o las personas específicas que él ve, entre comillas, obsesionados con un solo tema? Él no lo dice. Y esa falta de contexto produce una gran confusión y desaliento en algunas personas. Es excelente para acuñar dichos, en latín se habla de dicta. Es excelente, como en eso yo también me atrevo a compararlo a nuestro Señor Jesucristo. Esas frases de Francisco agarran, pegan, es lo que en la cultura moderna se llama memes, ¿no? Son esas palabras que enganchan, que se transmiten, y ese es un don que él tiene. Entonces no esperemos de él un magisterio como el de Benedicto, no lo va a tener. Su don es otro, su don son estos dichos, su don son esos mensajes, su don es abrir puertas, su don es ayudarnos a descentrarnos para encontrar nuestro centro en otros. Y ya está dicho, no se trata de cambiar doctrina, se trata de abrir puertas para que la hermosa luz que hay en la iglesia pueda llegar también a muchos más. Una iglesia en estado de misión.